Las infiltraciones de los estados entre su propia población siempre son controvertidas, al menos si estos estados se pretenden a sí mismos democráticos, y a la vez son uno de los temas favoritos de la ficción. La apasionante y escandalosa historia del policía infiltrado en movimientos del activismo social y político catalanes, sin atender a orden judicial o indicio criminal alguno, destapada por la Directa estos días, posee todos los elementos para que se dieran explicaciones abundantes sobre los motivos y, mucho más importantes, sobre si hay otras operaciones de inteligencia infiltrando agentes en organizaciones de la sociedad civil o entre particulares que se estén llevando a cabo en estos momentos por cuerpos policiales. Y sin embargo se nos ha desviado el tiro de la conversación al asunto morbosillo porque somos así. Los relatos de agentes encubiertos han sido tan prolíficos que han conocido a lo largo de la historia variaciones de tono y casi de género. Evidentemente la razón de su éxito y proliferación es la paranoia geopolítica de la Guerra Fría, que nos permitió a los plebeyos dar rienda suelta a nuestro conspiracionismo y a los gobiernos actuar solapadamente al margen de la ley, que es una cosa que siempre les resulta gozosa. Por razones geográficas evidentes, la Europa de posguerra era el escenario predilecto de estas intrigas y una de sus mejores creaciones fue el Harry Palmer de Michael Caine. Títulos como Ip Crees, Funeral en Berlín y Un cerebro de $1 billón compusieron una alternativa adusta y lluviosa a las soleadas aventuras de James Bond y, de paso, son hoy un testimonio de cuánto cambió la faz de las ciudades europeas con la extensión de la limpieza de fachadas. Por supuesto, el Agente 007 ha sido todos estos años la versión festiva, edulcorada y glamurosa del espionaje internacional, al menos hasta que Sam Mendes tomó las riendas de la serie y decidió que tenía entre manos un drama shakespeariano. Él sabrá. Misión Imposible, tanto en serie antes como ahora en cine, nos acerca a la versión más circense de los infiltrados de acción para desvelo de las casas de seguros del cine y revelándonos a Tom Cruise como el verdadero legatario de precursores del cine como Buster Keaton o Harold Lloyd, colgado de rascacielos y aviones y sometido a los más inverosímiles accidentes a cuerpo gentil, con una pulsión de muerte digna de mejor causa. Mientras Cruise termina de montar la séptima entrega de la serie, la investigación del Pulitzer Seymour Hersh, que relata una operación de la CIA para destruir los gasoductos rusos en el Báltico, nos garantiza material para la octava, si es que para entonces Cruise no se nos ha matado. El realismo high-tech del cine estadounidense nos trajo a un agente con sentimientos pero sin escrúpulos llamado Jason Bourne y redondeó la paranoia histórica con una evidencia posterior a la caída del muro. El problema de los agentes encubiertos que operan al margen de la ley es que activarlos es muchísimo más sencillo que desactivarlos. De hecho, si Bourne es un ejemplo de la deriva de la inteligencia de la OTAN tras el fin de la Guerra Fría, Villarejo es la versión garbancera de lo que ocurre con los agentes encubiertos españoles cuando ETA renuncia a las armas. El Estado es paranoico por naturaleza, lo vimos aquí durante el Procés, así que un terrorismo se solapa con otro, a una crisis geopolítica le sucede otra y los servicios de inteligencia nunca ponen en marcha un ERE, siempre encuentran una amenaza real o imaginada y alguien de quien sospechar. La historia del policía infiltrado en Cataluña nos habla de todas estas cosas y, sin embargo, como señalaba esta semana con mucho acierto el filósofo Santiago Albarrico, nos hemos desviado de la cuestión, como tantas veces, por qué las novias y amantes del joven policía lo han demandado por agresión sexual. Hay que seguir con atención estos casos, porque si resultase condenado por fingir amor o deseo rompiendo corazones, el futuro de los cazafortunas podría verse seriamente comprometido. Sería gracioso que el Michael Caine que acabe en prisión no sea el de Funeral en Berlín, sino el de un par de seductores. Entre tanto, uno sigue pensando que James Bond es malo cuando mata, no cuando besa.